Vamos a empezar la sesión de hoy. Hoy nos acompaña la fama y la fortuna. Sí. El día de hoy empezamos una serie de 3 sesiones que amablemente el Servicio de Rescates Particulares aceptaron participar con el doctor Adrián Rivera Villas, el jefazo del servicio. Amablemente aceptó la invitación, nos pusimos de acuerdo para dar 3 temas seguidos en 3 semanas consecutivas sobre temas relacionados a patologías que se tienen en el servicio de ROA. Hoy vamos a ver los errores, ¿no?, en la fijación externa. Es algo de todos los días, aquí generalmente se ven las secuelas. Lo importante es ver las secuelas para no caer en los mismos errores, entonces evitar todas estas situaciones. Entonces el experto, doctor, adelante, muchísimas gracias. Bien, buenas tardes. Nuevamente agradezco la invitación que nos hace el doctor Rogelio Solano. Como siempre es un gusto participar en este tipo de pláticas y sobre todo, pues, comentar un poco acerca de lo que se hace en este Hospital de Ortopedia, Dr. Victoria de la Fuente Narváez, Magdalena de las Salinas. Y como bien comentaba el doctor, pues ustedes saben que el Servicio de Rescates Particulares se encuentra en el segundo piso de este Hospital de Ortopedia. Y vamos a platicar el día de hoy de errores y complicaciones de la fijación externa. Es un tema que me parece importante que los residentes, sobre todo, tomen muy en consideración para que esta situación que a veces puede parecer tan fácil o tan ordinario para el ortopedista colocar un fijador externo, se den cuenta que realmente no es así como se maneja. Y como ustedes saben, hay grandes íconos de la fijación externa, como es el doctor Álvarez Cambras de Cuba, aquí el fundador del Servicio de Rescates Articular, que es el doctor Colchero. Aquí vemos al doctor Casiano, al doctor Job, al doctor Rosales, al doctor Fernando de la Huerta, y pues gente como Luciano de la Rosa de Argentina, con Giovanni de Brasil, que han contribuido al desarrollo, a la innovación y sobre todo al conocimiento de la fijación externa. Todos los errores provocan complicaciones, pero no todas las complicaciones se van a originar de errores. Este pensamiento es tomarlo en cuenta importante, porque hay complicaciones que pueden prevenir errores. ¿Qué es esto? Bueno, los errores de la fijación externa nosotros los hemos dividido en el servicio de concepción, de planeación, de configuración, de colocación y de seguimiento. Hemos hecho un resumen y hemos tratado de compartir en estos apartados los errores que más comúnmente nosotros observamos que se presentan en la cirugía de fijación externa. ¿Cuándo cometemos un error de concepción? Cuando nosotros ignoramos todas esas indicaciones y principios que rigen la colocación de un fijador, las configuraciones para su manejo. Nos vamos a encontrar que llegan pacientes con este tipo de complicaciones que no debieran presentarse. Cuando vemos un error de concepción es cuando olvidamos la principal función de un fijador, una de las más importantes, que es mantener la circulación, no dañar esa circulación del hueso. Pero si durante la cirugía nosotros abrimos al paciente, desperiostizamos, de nada va a servir colocar un fijador externo. Es entonces cuando se presenta una falla de concepción, cuando dañamos la circulación. Otra falla de concepción es cuando no conocemos cuántos clavos vamos a poner, cuando nosotros desconocemos los cabezales que usa ese fijador externo, qué tan abierto tenemos que colocar el fijador externo, cuánta compresión tenemos que dar, y de nada sirve que nosotros estemos haciendo una sesión de acupuntura con el hueso para que finalmente coloquemos el fijador externo. Así ya dañamos el hueso y muy probablemente la circulación perióstica. Tenemos que recordar que el principal aporte circulatorio para el hueso es la circulación endóstica. Tiene el más alto porcentaje. Cuando se presenta una fractura, nosotros sabemos que toma el mando a la circulación perióstica. Y si nosotros le colocamos una placa a esa circulación perióstica, o si estamos realizando una serie de orificios sin ton ni son, vamos a dañar y vamos a evitar que esto consolide y muy probablemente vamos a tener la complicación conocida como pseudoartrosis. ¿Qué otros errores de concepción? Bueno, debemos de saber cómo colocar los clavos y la secuencia en que se deben de colocar y a qué distancia, lo que mencionábamos hace un momento. Si nosotros estamos realizando orificios nada más por colocarlo, es muy probable que vamos a tener una complicación.
Importante saber y planear esos errores que conceptualizamos nosotros como de planeación. Cuando tomamos en cuenta la región anatómica, y muchos no lo hacemos, decimos, bueno, me quedó muy bien el fijador externo, vamos a darle elongación, pero ya no hay a dónde podemos elongar, porque la barra se va a encontrar con las partes blandas del paciente. Y por eso hay que tomar en esa planeación muy en cuenta las partes blandas para que no cometamos este error. De configuración. En muchas ocasiones nosotros no sabemos cómo vamos a colocar ese fijador, solamente lo hacemos y creemos que está bien hecho, lo hacemos por darle compresión a ese hueso, pero al empezar a hacer una elongación, el paciente va a tener un antecurvatum. Entonces tenemos que conocer el número de clavos, tenemos que conocer, previo a la colocación, el número de rótulas, tenemos que conocer la estructura anatómica, el sitio anatómico donde vamos a colocar ese fijador. Suele parecer muy sencillo y a veces cuando algún residente se queda en urgencias dice, le voy a poner un fijador que no representa mayor problema. Decimos, es algo muy facilito y al momento de estar operando, pásame la rótula, pásame la conexión tubo-tubo y no la tenemos. Y es cuando se desencadena una complicación, porque no se supo hacer una configuración adecuada de ese fijador y porque no tuvimos una planeación adecuada. A veces colocamos adecuadamente con la colocación convencional, la configuración adecuada, el fijador, pero no reducimos la fractura. Y pues esto se va a desencadenar, aquí lo marcamos, como está colocado adecuadamente el fijador, pero nos va a desencadenar una complicación que va a ser una pseudoartrosis metaepifisiaria con una desviación en valva y un desplazamiento. Y esto no va a ser funcional para ningún paciente. Hacemos cirugía, decimos ya, coloqué el fijador, pero ya no hay espacio para darle compresión y nunca va a consolidar ese hueso. Los pacientes van a llegar con su fijador ya, doctor, pero nunca va a consolidar, vamos a generar una pseudoartrosis. Dentro de los errores de la fijación externa, es uno muy importante que a mí me gustaría que quedara muy claro en este foro con ustedes, porque el seguimiento muchas veces no le damos importancia. Creemos que operar al paciente es lo único que existe y después que le vaya muy bien al paciente, que Dios lo acompañe. Tenemos que revisar a esos pacientes periódicamente. Vamos a ver que no haya aflojamientos, que no se presenten zonas de interfase en nuestros shunts o en nuestros trombocónicos. Y si es necesario hacer algún ajuste, hay que hacerlo. Lo más importante que nos permite un fijador externo es darle compresión. De nada sirve colocar un fijador externo si no hacemos una estabilidad mecánica. Y como ustedes saben, para garantizar que una fractura consolide, tenemos que tener estabilidad mecánica y estabilidad biológica. De igual manera, en la pseudoartrosis, que es una patología muy comúnmente observada en el servicio de rescate articular, tenemos que garantizar esos dos principios de estabilidad biológica y de estabilidad mecánica. La compresión, bueno, pues ¿qué nos va a ayudar? Lo que mencionábamos, vamos a evitar infecciones superficiales, infecciones profundas y sobre todo en el trayecto de los clavos que estamos colocando. Si ustedes dejan que ese paciente evolucione hasta que lo vean a los 15, al mes, con su fijador externo, es muy probable que cuando venga con ustedes, el paciente traiga exudado en el trayecto de los clavos. Y eso puede evolucionar a una osteomielitis incluso. ¿Qué más evita una compresión? Bueno, pues el aflojamiento y sobre todo que se presente la osteólisis que se llega a dar muy comúnmente en los troncocónicos y sobre todo en los shunts cuando no estamos dando una compresión periódica. ¿Qué recomendamos nosotros? Nosotros en el servicio de rescate articular es prioritario que en las primeras 2 semanas le demos compresión diaria y le enseñamos al paciente. Si ustedes no educan al paciente, muy probablemente van a tener una complicación. Después de las 2 semanas, ya vamos a empezar 2 veces por semana hasta que logremos esa consolidación. Les presento este caso que le colocaron un clavo centromedular a una fractura. El paciente quedó adecuadamente operado. El paciente estaba así, se le coloca su clavo, pero el paciente presenta osteólisis en los pernos de bloqueo. Vamos viendo la evolución del paciente, le retiran el clavo y vemos esta situación. Hay pseudoartrosis. Nosotros lo operamos, no se aprecia muy bien esta imagen, pero le colocamos un clavo centromedular,
más un fijador externo que las primeras 2 semanas lo estuvimos comprimiendo diario y le enseñamos al paciente. Este no es un fijador muy sofisticado, es un fijador roscado. Le enseñamos al paciente cómo le diera compresión a su fijador con una llave española de 10 milímetros. Le damos el seguimiento, quitamos el fijador y posteriormente quitamos el clavo centromedular, evitamos que se aflojen estos pernos de bloqueo, que generalmente es para lo que nosotros combinamos en el servicio de rescate osteoarticular, el clavo más fijador, para evitar que haya un aflojamiento de los pernos de bloqueo. Le vamos dando seguimiento hasta que vemos una consolidación adecuada. La compresión es muy similar a lo que pasa en las artroplastías, en la colocación de las prótesis no cementadas. Nosotros decimos que primero proponemos que es igual que una prótesis cementada, que se debe considerar una estabilidad primaria al salir del quirófano, y posteriormente una estabilidad secundaria se va a conseguir con el ajuste de estos fijadores externos durante la valoración de los pacientes en la consulta externa. Siempre es importante que el médico se preocupe por estar citando al paciente. Tenemos por costumbre decir, pues se viene en 15 días o le damos cita en cuanto haya una agenda disponible. Si ustedes decidieron operar a un paciente en institución o en medio privado con un fijador externo, tendrán que darle seguimiento y comprometerse con ese paciente, porque cada hueso es diferente. Hay huesos que son más porosos, que requieren que el paciente esté viniendo con ustedes continuamente para darle una compresión. Casos como este que vemos por lesiones de arma de fuego que colocan el fijador externo temporalmente y no les hacemos alargamiento, en ocasiones solamente ponemos injerto autólogo, le colocamos su clavo centromedular bloqueado, su fijador externo, hasta que conseguimos que se integre, y posteriormente, aproximadamente en 3 meses, 4 meses, retiramos ese fijador externo, ya que vemos que no se aflojó el perno de bloqueo. O pacientes como estos que llegan al servicio, que ustedes ya conocen, que llegan con una pseudoartrosis en la radiografía anteroposterior, pareciera que el clavo está bloqueado, que no hay ningún problema. Aquí se ve que hay fatiga del perno proximal de los distales, y sí vemos datos radiológicos de pseudoartrosis, pero en la vista lateral observamos que ya el clavo incluso se rompió. Retiramos ese clavo, hacemos un fresado de canal medular, valoramos la pseudoartrosis, hacemos todo el protocolo, colocamos un nuevo clavo, lo bloqueamos, colocamos un fijador. Dejamos un buen espacio para poder realizar esa compresión que yo les decía. Si no dejamos el espacio, muchas veces encontramos pacientes que ya con un fijador y le queremos dar compresión y ya no hay espacio para dar compresión. Entonces tenemos que valorar muy bien este espacio para poder comprimir. Le damos compresión, ya ven que ya casi no hay espacio aquí, y ya aseguramos que se forme consolidación, que haya callo en ese paciente. Ya podemos retirar en ese momento nuestro fijador y poner a deambular y rehabilitar a nuestro paciente. ¿Servirá de algo colocar 2 barras si hay aflojamiento de la interfase de los clavos? Y sobre todo quiero hacer una reflexión. Muchas veces dicen, no, colócale 2 barras y ya te quitas del problema. Si ustedes no revisan al paciente, si ustedes no planean su cirugía, de nada sirve citar a su paciente sin darle compresión y sin revisar el fijador. Muchas ocasiones los pacientes se infectan porque ustedes ni siquiera lo revisaron, o porque nosotros no lo revisamos. Decimos, su fijador se ve muy bien, radiográficamente está adecuado, no vamos a hacerle revisión. Siempre que coloquen un fijador, tienen que hacer una revisión del sistema. Existe también como métodos alternativos para evitar esos aflojamientos. Bueno, los clavos troncocónicos, los que están recubiertos de hidroxiapatita, agregar bifosfonatos, que está en duda aún para mejorar la calidad ósea, el apoyo precoz, los pulsos eléctricos, la magnetoterapia, son alternativas que nos van a ayudar a que estos pacientes lleguen a feliz término, a una consolidación adecuada. Como decimos los troncocónicos, muchas veces el residente dice, ya me pasé, lo regreso. Ese es un fracaso anunciado. Un troncocónico jamás se debe regresar. Así sea de hidroxiapatita, tenemos que saber que ese clavo troncocónico, cuando nosotros lo ponemos, tiene que quedar, si nos pasamos un poco, ahí va a quedar. ¿De acuerdo? Tenemos que ver y planear adecuadamente dónde vamos a colocar el fijador, si hay espacio para dar compresión, si es el sitio anatómico adecuado, si el paciente no va a ser una complicación,
de una deformidad en valgo, una deformidad en varo. Y sobre todo, asegurarnos a quién le colocamos y cómo lo colocamos. Este fijador lo colocaron y dijeron, pues ahí está muy bien, pegado a la piel. Un fracaso anunciado, ¿no? Lo que les comentaba hace un momento, si nosotros no controlamos y manejamos adecuadamente nuestros fijadores, seguramente esto va a generarse hasta una osteomielitis. Este pequeño ejemplo donde vemos el exudado que inicia y no le damos un seguimiento, puede generar osteomielitis, se puede ir por el trayecto de los troncocónicos y llegar hasta el hueso. O pacientes que llegan así, que tienen sus 2 barras efectivamente y los dejaron. Como ustedes saben, en el servicio llegan pacientes crónicos, pacientes que ya fueron valorados incluso en otras unidades, incluso en otras partes de la República, y a veces nos llegan así, con una angulación, con un problema de acortamiento, con una desmineralización ósea, pero con su fijador bien colocado. Ese es el fémur. Desde 1980 ya se sabía que las complicaciones era importante estudiarlas. Este estudio nosotros lo hemos seguido, es desde 1980 al 94, y se estudió la edad, el diagnóstico, el ritmo de distracción, el tiempo de distracción, el tiempo necesario para que se madurara ese callo óseo, lo hizo Nolan y Farreol. Y de este estudio nos hemos basado mucho en las complicaciones porque las hemos comparado con las complicaciones que nosotros encontramos en el servicio de rescate osteoarticular. El tiempo total con el fijador, el tiempo de tratamiento, las complicaciones que incluyeron lesiones neurovasculares, consolidación precoz, infecciones severas en la entrada de los clavos, pseudoartrosis del foco de distracción. Estas complicaciones son muy similares a las que nosotros vemos en los pacientes que nos llegan con fijadores externos. Hubo incidencia de cirugías adicionales en estos pacientes, tuvieron que hacer osteoclasia porque algunos pacientes consolidan prematuramente. Hubo manipulación del segmento por angulación, se tuvieron que retirar algunos troncocónicos o algunos shunts por infección. Tuvo que hacerse estabilización con clavos centromedulares del fragmento que se elongó, estabilización quirúrgica, y aparte también se tuvo que hacer aporte óseo en los pacientes que evolucionaron una pseudoartrosis. En estos pacientes tuvimos que ponerles matriz ósea o les tuvimos incluso que colocar injerto óseo autólogo. Algunos pacientes se les tiene que hacer por las complicaciones tenotomía, artrólisis, osteotomías correctoras por angulación tardía. Y en ese estudio mostraron que 39.5% de los 147 pacientes que se estudiaron no hubo ninguna complicación. 30.7% presentaron una complicación. 21.1% presentaron 2 complicaciones de las que mencionábamos hace un momento. 7.9%, 3 complicaciones. Y 0.9%, 4 complicaciones. La incidencia global de complicaciones fue de 60.5%. Este estudio lo quise presentar hoy para que ustedes se den cuenta que no es tan aislado la presentación de complicaciones y que algo que pudiera parecer tan cotidiano, que pudiera parecer incluso sencillo para muchos de los que nos dedicamos a la ortopedia, no es nada sencillo. Manejar un fijador externo en ocasiones suele ser más complicado de lo que se cree. En nuestra unidad hemos tenido todas estas complicaciones que yo mencionaba: el tiempo más prolongado de lo estimado en que consolide un hueso, manipulación inadecuada del fijador externo cuando le dan compresión. A veces nosotros decimos al paciente, le vamos a elongar y le enseñamos, y estamos perfectamente seguros que le enseñamos al paciente cómo va a distraer, y en lugar de dar distracción, el paciente da compresión. A veces los pacientes acuden a la consulta en el momento que no es el adecuado, cuando se les da la cita. Como ya platicamos en la ocasión anterior, tenemos que elongar 1 milímetro cada 24 horas. Y el paciente a veces se emociona y dice, voy a seguir elongando, y a veces hay crecimiento excesivo del hueso. Y bueno, lo que vemos muy comúnmente es que hay defectos de planeación, que llegan los pacientes con fijadores que nosotros decimos, este no es el fijador, se toman piezas de un fijador, de otro fijador, y al final no planearon esa cirugía. Hemos visto también osteólisis alrededor de los clavos comúnmente, y esto se puede controlar dándole compresión adecuada a nuestro fijador. Fracturas en la zona de inserción de los clavos, muchas veces lo vemos cuando se hace la colocación de un fijador externo con shunts, y a veces, como no ponemos broca y va directo, están perforando 1 vez, 2 veces, 3 veces, hasta que se logra fracturar ese hueso. También hemos visto que hay consolidación precoz cuando tratamos de hacer una elongación. Hay pacientes que
presentan consolidación y tenemos que hacer osteotomías. Hay pacientes que no se presentan informado, hay consolidaciones viciosas y muy comúnmente vemos pseudoartrosis en el sitio de contacto. Todas estas se presentan en nuestra unidad y son descritas por todos los médicos del servicio, pero todas las podemos prevenir. Hay dolor intenso en muchos pacientes al principio, sobre todo cuando estamos haciendo una elongación. Muchos pacientes presentan dolor que puede tratarse con analgésicos y que a veces es necesario que si no damos un seguimiento a ese paciente, se nos va a complicar más al grado de que tenemos que retirar nuestro fijador. Llegan a presentar hipertensión arterial, contracturas de flexión, PEBA iatrogénico, a veces por contracturas tendinosas, o en ocasiones hay pacientes que el clavo que colocamos, el chance o troncocónico, daña el ciático popliteo. Hay desanclaje de los implantes, problemas en la planeación, en la configuración del sistema, en los sitios de osteotomía, que no es el adecuado, y a veces tenemos que realizar corticotomías para subsanar esos problemas. Muchas veces no elegimos el implante adecuado. Los fijadores son muchos y de diferentes tipos. Necesitamos tener conciencia de qué tipo de fijador vamos a usar en cada caso. Si es una fractura, si es una elongación, si estamos tratando una pseudoartrosis, si vamos a auxiliar al tutor intraóseo. Siempre tenemos que planear adecuadamente y no decir, pues pásame el primer fijador que haya y con ese yo voy a operar. A veces vemos que no pedimos las radiografías adecuadas. Aquí podemos ver, pues, se ve muy bien colocado, pero ya en otra radiografía vemos que está desplazado y que esto va a generar un problema. Y también hay complicaciones que son inesperadas e impredecibles, que nosotros no podemos esperar, que no podemos planear, pero hay pacientes que sufren accidentes y llegan con nosotros con el fijador roto. Esto hace recordar lo que es el modelo del queso suizo para prevenir los errores, para evitar ese impacto de error. Nosotros hemos hecho este queso suizo en el servicio, lo hemos hecho con una analogía a la colocación de los fijadores externos. Y queda de la siguiente manera: cuando hay errores de la planeación de la concepción, es porque se presenta con un sistema desconocido para el cirujano. Cuando hay fallas en la alerta de la configuración, es porque hay un sistema de información y material de osteosíntesis inadecuado. Prescripción inadecuada porque no hay una comunicación y no hay un sistema adecuado de comunicación. Falta en el seguimiento de información ambigua, sistema de información al paciente. A veces le decimos al paciente, tú lo vas a darle una vuelta a la derecha cada 6 horas de 1 milímetro o de 1/4 de vuelta, y el paciente entiende todo lo contrario. Cuando vemos, ya se elongó más de lo debido o el paciente ya tiene una compresión excesiva en ese hueso. Y sobre todo esto es muy importante que lo tomen en cuenta en la experiencia del personal. Cuando decimos, yo sé poner fijadores poliaxiales y me dan una barra de carbono y no sé cómo colocarla. Puede ser tan sencillo, pero llegamos a encontrarnos con este tipo de situaciones. Una artrodesis, que el paciente se empezó a angular y dije, bueno, ¿cuál es el problema? Y cuando llega aquí con nosotros vemos que lo que era, el problema era una falla en el sistema. Y lo vieron en la consulta externa y lo dejaron así, hasta que lo vimos, toma la radiografía, aquí se ve el desanclaje del fijador externo. Eso hacía macromovilidad y no permitía que el paciente tuviera una artrodesis adecuada. Una complicación que era una infección periprotésica que se iba a solucionar con la artrodesis y finalmente tuvo otra complicación. ¿Cómo la resolvimos? Bueno, pues tuvo que entrar nuevamente a quirófano, quitar ese fijador y volverle a realizar una artrodesis. Esta vez lo hicimos con un clavo centromedular y colocar nuevamente un fijador con una adecuada compresión. Y al siguiente día el paciente inicia su rehabilitación deambular. Posteriormente lo vemos como deambula este paciente. Pacientes como estos que le hacen un espaciador de cemento con antibiótico, que no es un espaciador anatómico, y nos lo envían para que nosotros le pongamos una prótesis de revisión, pero al hacer la exploración encontramos que no hay aparato extensor. Tenemos que hacerle una artrodesis con fijador externo y tenemos que dejar un espacio adecuado para poder estar dando compresión a este paciente, la pila lateral. Aquí vemos cómo ya empieza a darle compresión al paciente, se va reduciendo los espacios del fijador. Pacientes como estos que llegan con una osteomielitis postraumática, que tuvieron unas secuelas a nivel de la articulación, no se le puede colocar una prótesis por el riesgo de infección. Hacemos desviamientos, escarificaciones, hacemos una artrodesis, dejamos un buen espacio
para poder darle compresión. Aquí va reduciendo el espacio. ¿Qué es importante que todos ustedes tomen en cuenta? Bueno, prevenir errores y prevenir las complicaciones. ¿Qué podemos hacer para que esto se lleve a cabo, para poder prevenir un error? Pues tener la indicación precisa de la colocación de un fijador externo, imágenes radiográficas adecuadas y sobre todo que el cirujano elija el implante adecuado para cada caso. Configuren el implante, que conozcamos el sitio donde se va a colocar tanto anatómico y las partes blandas. Pero lo más importante es vigilar estrechamente. Les puede quedar muy bonito y muy bien colocado un fijador, pero si nosotros olvidamos a ese paciente, si no lo vigilamos, puede desencadenarse en una complicación. Si llega a faltar alguna de los puntos que ya mencionamos, pues es mejor no operar al paciente, reprogramarlo, apoyarse de un experto si no conocemos cómo se debe de operar un paciente con fijador externo, conseguir lo que se necesite en caso necesario y si es un fijador externo temporal, bueno, usarlo y avisarle al paciente que ese fijador solamente lo va a usar de manera temporal. Están invitados todos al curso que va a haber del 23 al 25 de abril. Precisamente son temas de fijación externa, donde se va a hacer un homenaje al doctor Álvarez Cámaras, al doctor Ceballos y al doctor de la Huerta. Y ahí vamos a participar en la reumatología y ortopedia de este hospital. Y bueno, pues eso ha sido todo. Espero que tomen mucha conciencia sobre todo las complicaciones y los errores que pueden presentarse. Muchas gracias.